Queridos amigos y hermanos, espero que estén muy bien. Continuamos con nuestros episodios de cómo leer la Biblia. Y para esta ocasión vamos a leer un pasaje bíblico muy famoso que es objeto de memes, de posts y nos lo encontramos por todos los lugares. Es un pasaje precioso. Vamos a mirar el contexto de ese pasaje y para esta ocasión vamos a mirar el contexto del autor. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor cuando escribió este texto en la Biblia? Acompáñenme entonces al libro de Filipenses en el capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué precioso, qué bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué querrá decir la Biblia? ¿Qué querrá inspirar el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que inspiró cuando este texto quedó aquí plasmado y que hoy llega a su vida y a la mía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece se ha tomado como puedo hacer muchas cosas que me proponga, puedo alcanzar todos mis objetivos, puedo salir adelante, puedo fijar las metas y lograrlas porque Cristo es el que me fortalece para alcanzar todas las cosas que me proponga. Es más o menos la interpretación que hemos tenido de este precioso pasaje. Sin embargo, cuando vamos al contexto del autor, cuando leemos la carta a los filipenses enviada al pueblo de Filipos, vemos la situación del escritor, es decir, de Pablo, en qué condiciones está, qué es lo que dice él, a qué hace referencia de su vida, cómo se siente, cuál es el mensaje que les quiere transmitir, qué les quiso decir. Entonces podemos encontrar y extraer la verdad de ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo en la carta a los filipenses menciona 4 veces la palabra prisiones, los sufrimientos y los padecimientos que está llevando en las prisiones. Habla acerca de liberación, de que oren por él. 2 veces menciona la palabra muerte y en una ocasión les dice que no se dejen intimidar por los que se oponen, ¿no? Así como a él se le han opuesto en su ministerio. Dice también que también deben padecer por Cristo. Dice que ellos mismos, los filipenses, están viendo o tienen los mismos padecimientos o el mismo conflicto que tenía Pablo y que ahora ellos lo están sufriendo. Y ese conflicto de Pablo era el conflicto de la persecución y de la oposición al Evangelio. También les dice que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo, que se hizo siervo, hombre, que se humilló, que fue obediente y que murió y que tuvo una muerte de cruz. Les dice también en el contexto de la carta que se ocupen de la salvación, de la vida de fe con temor y con temblor. También les está diciendo Pablo, les está contando de Epafrodito, hermano suyo, colaborador suyo, compañero suyo, que lo envió a Filipos y que estuvo muy enfermo a punto de morir. Que oraron al Señor y el Señor tuvo misericordia y no permitió que Epafrodito perdiera la vida, sino eso hubiera añadido a Pablo tristeza sobre tristeza. Dice que les envía a Epafrodito para que los filipenses se gocen y así Pablo tenga menos tristeza en su cárcel, es decir, estaba triste. También dice que los filipenses participaron en sus tribulaciones. También dice que no le interesa o tienen poco el apóstol Pablo el haber perdido su prestigio familiar y su prestigio religioso con tal de predicar a Cristo y que todo lo tiene por pérdida para ganar a Cristo, por el amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que está mostrando entonces el autor en este texto o en esta carta? Está mostrando padecimientos, persecución, tristeza y una situación bastante difícil. En el versículo 12, un pasaje antes del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en el 13, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El mensaje del autor, el contexto del autor, es todos los padecimientos que está teniendo en ese momento, los sufrimientos, la persecución, la tristeza sobre tristeza, cómo ha pasado por todas las cosas y ha sabido estar gozoso en las situaciones difíciles. En 10 ocasiones la carta a los filipenses menciona la palabra gozo, gozosos, gozosos, regocijados en medio de una situación tan difícil. De manera que cuando entendemos el contexto del autor, que era lo que él quería significar y decir, podemos venir otra vez a Filipenses 4:13 y entender cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo es en medio de las situaciones difíciles, todo lo puedo soportar, en medio de la adversidad puedo tener gozo, en medio de la dificultad, de la cárcel, de la persecución, de la decepción, puedo tener una esperanza en Cristo y Cristo es el que me fortalece en medio de todas las situaciones difíciles. En Cristo. No está queriendo decir el pasaje que cualquier cosa que él haga o se proponga o meta o propósito, Cristo le va a fortalecer. Ese no es el mensaje o el contexto del autor. Mi querido hermano y mi querido amigo, no todo lo que te propongas hacer en la vida, Cristo te va a fortalecer para ello, a menos que sea su voluntad. Y no podemos usar este pasaje para decir o para creer erróneamente que Cristo nos va a fortalecer en cualquier cosa que emprendamos o que nos propongamos. El pasaje está hablando de los momentos sufridos y de tribulación, de cárcel y de persecución que Pablo estaba padeciendo y padeció por la predicación del Evangelio. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Más adelante seguiremos abordando estos pasajes hermosos de la Escritura para extraer la verdad del texto bíblico. Bendiciones.